El planeta dio la bienvenida al año 2020, marcando el fin de la década comprendida entre el 2010 y el 2019. Como todo periodo en la historia humana, no ha estado exenta de sucesos que conmocionaron al mundo. Guerras, tensiones, avances o incluso retrocesos en todos los campos de nuestra sociedad se han presentado. La década que llegó a su fin ha sido intensa, con momentos desconcertantes, sorprendentes e inolvidables, que habrán dejado una marca en tu memoria o en el pensamiento colectivo de la sociedad global. El 17 de diciembre del 2010, Mohamed Bouazizi, un tunecino de 26 años que vendía frutas en una carretera en la ciudad de Sidi Bouzid, se inmoló rociando su cuerpo con una lata de pintura inflamable mientras gritaba "¿Cómo esperan que me gane la vida?", después de que la policía local confiscara sus herramientas de trabajo de forma irregular y que las autoridades ignoraran sus múltiples quejas. Durante las 3 semanas en las que se debatió entre la vida y la muerte, miles de personas salieron a las calles en solidaridad con Mohamed, pero también para manifestar sus propios reclamos. Tras la muerte del vendedor, las protestas se agudizaron y forzaron la renuncia del presidente Zine El Abidine Ben Ali, después de más de 20 años de un gobierno autoritario. Las revueltas se extendieron por varios países árabes como Egipto, Libia y Siria, en donde se derivaron en un conflicto civil que aún perdura. En conjunto, esta oleada de manifestaciones se interpretó como el clamor de los ciudadanos por mayores garantías democráticas y derechos sociales. Sin embargo, casi 10 años después de su inicio, no hay muestras palpables de mejoras políticas o sociales en los países protagonistas, y existen señales de una próxima nueva primavera árabe. Aunque se originaron en el marco de la primavera árabe, las movilizaciones contra el presidente de Siria, Bashar al-Assad, pronto se convirtieron en una guerra civil que aún causa devastación en ese país. La guerra comenzó oficialmente el 15 de marzo del 2011, tras la violenta represión policial de las grandes protestas que pedían la renuncia de al-Assad en Damasco y Alepo, las principales ciudades del país. El conflicto sirio es difícil de abarcar por la variedad de facciones que combaten entre sí, a lo que se añade la participación directa o indirecta de países externos que tienen distintos intereses como Irán, Rusia, Turquía y Estados Unidos. El presidente Assad se mantiene fuerte en el cargo, y es difícil anticipar cómo o cuándo llegará la paz a un país que ha visto la salida de millones de desplazados en estos casi 9 años de guerra sangrienta. Se destaca una de las facciones opuestas al gobierno sirio, el grupo autodenominado Estado Islámico o ISIS, quienes reclaman la autoría de los peores ataques terroristas de la década, cobrando la vida de miles de personas en el mundo árabe, en África y en Occidente. Aunque el origen de ISIS se remonta a la invasión aliada en Irak en 2003, el grupo cobró protagonismo en junio del 2014 al autoproclamar su califato en un extenso territorio de Siria e Irak. El califato declaró su autoridad sobre todo el mundo musulmán en materia religiosa, política y militar, sembrando el terror con ejecuciones masivas. Luego de intensos combates entre el 2014 y el 2017, el presidente Donald Trump anunció la derrota del califato en el año 2018. La declaración de independencia de los territorios de Donetsk y Lugansk y las manifestaciones producto de la anexión de Crimea y Sebastopol a la Federación Rusa en marzo del 2014 desencadenaron en un enfrentamiento armado entre las autodenominadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk y el gobierno ucraniano. Entre el 22 y el 25 de agosto del 2014, Rusia envió un convoy humanitario a la zona y cruzó la frontera hacia el territorio ucraniano, sin permiso de aquel gobierno, lo que empeoró el conflicto. El 14 de febrero de 2015 se acordó una frágil tregua en negociaciones en la ciudad de Bielorrusia de Minsk. El presidente Vladimir Putin defendió a los rebeldes durante su conferencia de prensa anual e instó al diálogo entre ellos y el gobierno ucraniano para recuperar la paz. Según Putin, Kiev reconoció a los rebeldes desde el momento que aceptó su firma en el cese al fuego de 2015. Más allá del choque directo con Ucrania, analistas consideran la anexión de Crimea y Sebastopol por parte de Rusia como un claro desafío y un golpe del presidente Vladimir Putin en el tablero de la geopolítica regional. El incidente nuclear más grave de la década ocurrió en Fukushima, Japón, el 11 de marzo del 2011 tras un terremoto de magnitud 9 que causó un tsunami en la costa noreste del país asiático. La planta nuclear de Fukushima contenía 6 reactores de agua en ebullición construidos entre 1971 y 1979.
Un mes después del accidente, la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial de Japón elevó el nivel de gravedad del incidente a 7 en la escala internacional de accidentes nucleares para los reactores 1, 2 y 3, el mismo nivel que alcanzó el accidente de Chernobyl de 1986. Más de 150.000 residentes fueron desalojados de las comunidades aledañas por los crecientes niveles de radiación ionizante ambiental. La Unión Europea inició la década bajo los efectos de la grave crisis financiera que estalló en Estados Unidos en 2008, convirtiéndose en una depresión económica global. Los países europeos más afectados fueron los del sur, que en mayor o menor medida necesitaron ser rescatados por las instituciones financieras para no colapsar, sometiéndose a estrictos paquetes de austeridad. Los casos más sonados fueron los de Portugal, Irlanda, Chipre, España y Grecia. Las condiciones impuestas por Bruselas, Berlín y el Fondo Monetario Internacional llevaron a protestas generalizadas en estos países. En 2015, la falta de acuerdo entre Grecia y sus acreedores para prolongar el rescate financiero casi causa la salida de los griegos del bloque europeo económico. En algunos países fue creciendo el sentimiento anti-europeo o euroescéptico, que tuvo su máxima expresión en lo que sucedió en el Reino Unido. El primer ministro David Cameron convocó un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en el bloque europeo. El 23 de junio del 2016, una mayoría de votantes optó por la salida del organismo, y aquello fue el comienzo del Brexit, un proceso complejo aún sin resolver que sumió al Reino Unido en una etapa de inestabilidad política. El pasado 20 de diciembre, la Cámara Baja del Parlamento británico aprobó el plan del primer ministro Boris Johnson para que el Reino Unido abandone la Unión Europea el próximo 31 de enero. La muerte inesperada de Kim Jong-il, líder de Norcorea, el 17 de diciembre del 2011, hizo que su hijo Kim Jong-un accediera al poder pocos días después, antes de cumplir los 29 años. Nombrado el gran sucesor, Kim Jong-un pronto llamó la atención no solo por su juventud, sino por su actitud desafiante y su peculiar comportamiento. Es el tercer gobernante de la República Popular Democrática de Corea, y desde el 11 de abril del 2012 ocupa el puesto del presidente del Partido del Trabajo de Corea. En el mapa de la política internacional, Kim es observado con recelo y preocupación por otros líderes mundiales, especialmente desde Occidente. El secretismo de su gobierno y las noticias sobre supuestas ejecuciones ordenadas por él ayudaron a forjar esa imagen de un Kim intrigante e impulsivo. Además, los ensayos con misiles de medio y largo alcance generaron tensiones con su vecino del sur y Estados Unidos, especialmente marcadas con los primeros meses del 2017. Sin embargo, durante su gobierno han habido varios momentos de acercamiento con Corea del Sur, como los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang del 2018 o el encuentro entre los líderes de las dos Coreas en abril del mismo año. Fortalecer a la nación, elevar el nivel de vida de la población y acabar con la corrupción en los distintos niveles del gobierno. Estos fueron los objetivos principales que se planteó Xi Jinping al llegar a la Secretaría General del Comité Central del Partido Comunista de China a finales del 2012. Meses después, el 14 de marzo del 2013, Xi asumió la presidencia de la gran potencia asiática con una ideología política marcada por su excesivo culto a su personalidad. En la línea con lo que se propuso al llegar al poder, Xi ha llevado a cabo una amplia campaña anticorrupción que es considerada como la mayor purga de oponentes desde los tiempos de Mao. Una de sus decisiones más celebradas fue la eliminación en 2015 de la política de un único hijo que estaba en vigor en China desde el 1979, como medida de control de la natalidad. Desde julio del 2018, Beijing y Washington mantienen un pulso comercial con mutuas subidas de aranceles, disputándose el liderazgo en dos áreas destacadas, la inteligencia artificial y las telecomunicaciones como las redes 5G. La elección de Donald Trump en 2016 fue una sorpresa para muchos, que veían en la demócrata Hillary Clinton la lógica sucesora de Barack Obama. Con un discurso proteccionista, duros ataques contra la inmigración irregular, especialmente la que procede de México o Centroamérica, y un lenguaje directo y a menudo ofensivo, Trump logró conectar con un electorado aparentemente cansado del sistema establecido. El mandatario estadounidense ha sacudido la política de su país y en el plano internacional se ha distinguido por sus desafíos comerciales, sus críticas a los aliados y su acercamiento a quienes en el pasado fueron vistos como enemigos de Estados Unidos.
En cuanto a Latinoamérica, el roce más estrecho lo ha tenido con México, país al que ha amenazado en distintas ocasiones con aranceles si no controla la migración y la promesa de construir un muro fronterizo. El pasado 18 de diciembre, una mayoría de congresistas demócratas votó a favor de someter a Trump a un juicio político por abuso de poder y obstrucción en el Congreso, convirtiéndose en el tercer presidente estadounidense en enfrentar esta situación en la historia. Me Too. Esas dos palabras comenzaron a dar vuelta al mundo en octubre del 2017 a raíz de un tweet de la actriz estadounidense Alyssa Milano invitando a las mujeres de todo el mundo a relatar sus experiencias de abuso y acoso sexual con la etiqueta de #MeToo. Lo hizo después de que estallara el escándalo de Harvey Weinstein, quien fuera del todopoderoso productor de Hollywood y que fue acusado de abuso por múltiples mujeres, incluso de violación en algunos casos. La oleada de testimonios que inundó las redes sociales se extendió mucho más allá de Hollywood y Estados Unidos, surgiendo numerosas movilizaciones de mujeres de todo el mundo que entonaban el Me Too como un grito de guerra. La iniciativa creció de tal manera que dio lugar a un debate en el que algunas voces opinaron que el movimiento estaba perdiendo el sentido. Eso ocurrió en México, donde a comienzos de este año empezaron a circular en Twitter denuncias anónimas de acoso y violación en las que se agrupó a los señalados por disciplina, escritores, músicos, profesores, periodistas, la mayoría de ellas falsas o desestimadas. El eco más reciente del movimiento viene de Chile, desde donde se ha expandido la coreografía Un violador en tu camino del grupo feminista Las Tesis, cuyo performance ha llegado hasta los rincones más alejados del mundo como el parlamento ucraniano. Puede ser que estés viendo este video desde tu dispositivo móvil. La tecnología ya ha estado presente desde antes del 2010, pero no cabe duda de que estos últimos 10 años ha cambiado la forma de realizar muchas de nuestras actividades cotidianas. Ya no esperamos una semana para ver el siguiente capítulo de nuestra serie favorita, o con un simple clic en la pantalla podemos llamar un taxi, reservar vuelos, hoteles, pagar nuestras cuentas, realizar operaciones bancarias o financieras, o incluso trabajar desde casa. La lista de actividades que se ha mudado al mundo digital es casi infinita. Las redes sociales se han multiplicado y han pasado de ser una herramienta para contactar con amigos o escribir blogs a todo un abanico de sitios en los que podemos compartir fotografías, hacemos contactos profesionales, mandar videos que se autodestruyen en segundos o hacer todo tipo de compras con solo presionar un icono, conectando comunidades tan lejanas entre sí como Madrid, Ciudad de México, Mumbai o Nueva York. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo a todos tus amigos para que puedan disfrutarlo. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y síguenos en Facebook. Encontrarás el enlace en el primer comentario de este video. Ayúdanos a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones para estar atento a más contenido. Somos Shockbrain, el canal que abre tu mente. Hasta la próxima.